Aunque José fue uno de los 12 hijos de Jacob, no había una tribu que llevara su nombre. Esto fue porque José, como el primogénito de Raquel, esposa de Jacob, recibió una porción doble de la herencia. Esta doble porción se le entregó a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, a quienes Jacob consideraba como hijos suyos. El territorio más grande y la mayor influencia en la mitad norte de Israel pertenecían a Efraín y a Manasés. Ocasionalmente aparece esta breve frase: no arrojaron al pueblo de la tierra. Esto era contrario al deseo explícito de Dios y a sus mandatos. El no haber desalojado por completo al pueblo pagano y sus dioses de la tierra causaría un sinnúmero de problemas a la nación. El libro de Jueces registra muchas de estas luchas. Aunque tradicionalmente las mujeres no recibían propiedades como herencia en la sociedad israelita, Moisés puso la justicia antes de la tradición y dio a estas 5 mujeres la tierra que merecían. Véase Número 27 del 1 al 11. Además, Dios le dijo a Moisés que agregara una ley que ayudaría a otras mujeres en circunstancias similares a heredar propiedades también. Josué aquí estaba cumpliendo esta ley. Es fácil no conceder una petición razonable porque nunca lo hemos hecho así, pero al igual que Moisés y Josué, lo mejor es analizar cuidadosamente el propósito de la ley y los méritos de cada caso antes de decidir. Note las 2 actitudes diferentes al poblar la tierra prometida. Caleb recibió lo que Dios le había dado y siguió adelante para cumplir el plan de Dios para él. Confiaba en que Dios le ayudaría a echar fuera a los habitantes impíos y que pronto podría ocuparla plenamente. En contraste, las 2 tribus de José recibieron muchas tierras ricas, pero tuvieron miedo de echar fuera a los habitantes y tomar plena posesión de ella. Más bien, solicitaron más tierra. Pero Josué les pidió que comprobaran su sinceridad al desmontar las áreas indómitas del bosque. Ellos dijeron estar de acuerdo, pero no lo hicieron. Las tribus al oeste del Jordán, Judá, Efraín y la otra media tribu de Manasés fueron las primeras tribus en recibir tierras al oeste del Jordán, a causa de la fe que habían demostrado en el pasado. Las 7 tribus restantes, Benjamín, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Simeón y Dan, tardaron mucho en conquistar y poseer el territorio que les asignaron. Con la mayoría de la conquista ya realizada, Israel trasladó su centro religioso de Gilgal a Silo. Probablemente este fue el primer lugar donde el tabernáculo se estableció en forma permanente. El tabernáculo de reunión era parte del tabernáculo y era el lugar donde Dios vivía entre su pueblo. Su ubicación central en la tierra prometida facilitaba la llegada de todas las personas a los cultos de adoración especiales y las festividades anuales. La familia de Samuel, un gran sacerdote y profeta, muchas veces viajó a Silo cuando Samuel era niño. El tabernáculo permaneció en Silo durante el período de los jueces, unos 300 años. Aparentemente los filisteos destruyeron la ciudad cuando capturaron el arca del pacto. Silo nunca dio honor a su nombre como centro religioso de Israel, porque referencias posteriores en la Biblia indican la maldad e idolatría de la ciudad. A 7 de las tribus aún no se les habían asignado sus tierras. Se reunieron en Silo, en donde Josué echó suerte para determinar el territorio que se daría a las tribus restantes. Mediante el azar, Dios tomaría la decisión, no Josué ni ningún otro líder humano. Para ese tiempo los cananeos estaban en la mayoría de los sitios, tan debilitados que ya no representaban ninguna amenaza. En vez de cumplir el mandato de Dios de destruir a los cananeos, estas 7 tribus muchas veces siguieron el camino del menor esfuerzo como pueblo nómada. Es posible que hayan sido reacios a poblar la tierra, prefiriendo depender económicamente de las personas que debían haber eliminado. Otros quizás tuvieron miedo del alto costo de seguir luchando. Era más fácil y lucrativo comerciar para obtener mercancías que destruir a los proveedores y tener que producir ellos mismos.
Josué preguntó por qué algunas tribus estaban demorándose en poseer la tierra. Muchas veces dilatamos un trabajo que parece grande y difícil, aburrido o desagradable, pero el seguir aplazándolo muestra una falta de disciplina, mala administración de nuestro tiempo y en algunos casos desobediencia a Dios. Las tareas que no nos gustan requieren concentración, trabajo de equipo, el doble de tiempo, mucho ánimo y rendir cuentas a alguien. Recuerde esto, cuando se vea tentado a aplazar el cumplimiento de su deber, echar suerte era una práctica común que empleaban los hebreos para tomar decisiones. Se sabe poco acerca del método utilizado en los tiempos de Josué. Es posible que hayan usado dados, otras posibilidades que hayan usado 2 urnas, una con los nombres de las tribus y otra con las divisiones de la tierra. Al sacar un nombre de cada una asignada a una tribu, una porción de tierra determinada, quizás usaron el Urim y el Tumim explicado en la nota de Levítico 8:8. No importa cuál haya sido el método empleado, eliminaba el elemento humano del proceso de selección y permitía que Dios combinara las tribus con las tierras según lo estimaba conveniente. La tribu de Benjamín recibió una faja estrecha de tierra que sirvió como valle entre Judá y Efraín. Las 2 tribus que llegarían a dominar la tierra, el valle de Hinón, comenzó a asociarse con la adoración a Moloc, el dios amonita. En los tiempos de Jeremías, estos terribles ritos incluían el sacrificio de niños. Más tarde utilizaron este valle para quemar basura y cadáveres de criminales y animales. Por eso su nombre llegó a ser un sinónimo de infierno, el Gehinnom. La tribu de Dan halló muy difícil conquistar algunas partes de la tierra, así que escogieron emigrar a Lesén, ya que entendían que allí la victoria sería más fácil. Cualquiera puede confiar en Dios cuando las cosas parecen fáciles. Es cuando todo parece imposible que viene la prueba de nuestra fe y valor. Confíe en que Dios es lo suficientemente grande para enfrentar las situaciones más difíciles de su vida. Había varias buenas razones para establecer estas fronteras bien definidas en vez de convertir la tierra prometida en una sola nación sin divisiones. Las fronteras daban a cada tribu la posesión de una región, fomentando lealtad y unidad que fortalecerían a cada tribu. Número 2. Las fronteras delineaban zonas de responsabilidad y privilegio que ayudarían a cada tribu a desarrollarse y madurar. Número 3. Las fronteras reducían los conflictos que podían haber surgido si todo el mundo hubiera querido vivir en las regiones más deseables. Número 4. Las fronteras cumplieron la promesa dada mucho tiempo atrás, desde la época de Jacob, de lo que heredaría cada tribu. Génesis 48, 21, 22. Una nueva nación ubicada en un nuevo territorio necesitaba un nuevo gobierno. Muchos años atrás Dios le había dicho a Moisés cómo debería funcionar este gobierno. Una de las cosas que Dios quería que hiciera al entrar a la tierra prometida era designar ciudades como ciudades de refugio. Estas debían estar esparcidas en todo el territorio. Su propósito era prevenir la injusticia, sobre todo en los casos de venganza. Por ejemplo, si una persona accidentalmente mataba a otra persona, podía huir a la ciudad de refugio, en donde estaría segura hasta que pudiera tener un justo juicio. Los levitas estaban a cargo de las ciudades de refugio.
debían asegurar el cumplimiento de los principios de Dios de justicia e imparcialidad. Para más información sobre las ciudades de refugio, véase las notas al número 35.6, número 35.11 al 28. Las ciudades de refugio. Una ciudad de refugio era precisamente eso, un refugio para una persona que había cometido un homicidio no intencional, que pudiera despertar deseos de venganza de los amigos y parientes de la víctima. Las 6 ciudades de refugio fueron esparcidas en toda la nación para que nadie se encontrara demasiado lejos de una de ellas.